Pues muy bien, hemos tratado acerca de los franciscanos, del catolicismo y su ritualismo, etcétera, etcétera. Hemos hablado también de la espiritualidad conversa, el fruto de esa hostilidad del cristianismo imperante y cómo ellos interiorizaron su fe, se enfocaron en la iluminación, realmente fueron iniciadores de lo que se llama el paulicismo español, que es la referencia a escritos de Pablo, pero el enfoque en virtudes y trabajo del corazón y no tanto el ritualismo externo de los sacramentos, fiestas o otro tipo de regulaciones. Bien, entonces ahora ya sí vamos a empezar a acercarnos al tiempo de la influencia de Lutero. Estamos hablando finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Permitidme mostraros en la pizarra un poco un diagrama realmente casi imposible de hacer, porque, como se dice, y estamos manteniendo en este estudio de que desde, yo estoy indicando 1420 hasta 1568, hablamos de un periodo de tensiones, de cambios y de voces alternativas en terrenos de la espiritualidad, la teología y la exégesis. Entonces, en ese momento convulso, efervescente, con fermentos, hemos hablado de esa palabra, fermentos de fe o espiritualidad no asimilada al cristianismo de su época, lo que vemos es que las corrientes espirituales no se pueden diferenciar con nitidez, sino que a veces unas participan con otras. Pero antes de entrar en lo que es los alumbrados, lo que es el erasmismo español, lo que es Alcalá de Henares, me gustaría intentar hacer un pequeño gráfico y orientaros acerca de lo que hemos tratado y hacia dónde vamos en la consideración del contexto religioso español previo a la influencia de los escritos de Lutero y las enseñanzas reformadas. Bueno, pasaré aquí a la pizarra un momento y entonces lo que hemos tratado es, por una parte, el carácter que había tomado el catolicismo, apariciones, milagros, ritos, vulgarización de la religión. Hemos hablado de los franciscanos como un movimiento alternativo, renovador, no disidente, pero renovador. Hablaremos de Cardinal Cisneros, un personaje asceta, diríamos íntegro según su fe católica, pero íntegro, que sería promotor de unas reformas muy importantes en la piedad franciscana y que realmente promovería una devoción particular, pero cuyo carácter estará igualmente llena de milagros, de expectativas, de profecías, perdonadme la comparación, pero son los carismáticos de la época, sin duda alguna. Incluso llega Francisco de Osuna, tercer abecedario espiritual, defiende, y en un principio fue rechazado, sospechoso de herejía, pero bueno, Francisco de Osuna nunca fue juzgado, y su recolección, que él dijo, y su tercer abecedario espiritual fue Manual de Espiritualidad de Teresa de Ávila y indirectamente de Juan de la Cruz. O sea que a Francisco de Osuna se le considera uno de los iniciadores o promotores de lo que luego sería el misticismo español. Todo esto es absolutamente católico. Ahora, hemos dicho que de la piedad franciscana surgieron los espirituales, los fratiquelos o los beguinos o vegardos, incluso los terciarios. He dicho antes, y lo repito, para el siglo XVI, si había una orden que intentaba guardar, digamos,
la integridad de una profesión religiosa o lo que ellos llamaban una vida evangélica, que era la vida de pobreza y vida de entrega, sacrificio por los demás, eran los franciscanos, y ahí se ascribieron o se juntaron algunas personas terciarios, se llamaban, que querían buscar una comunión con Dios, se vestían con el hábito de franciscanos, pero vivían en sus casas y no estaban sujetos a la observancia estricta de la regla de la orden de los franciscanos. Bien, Cardenal Cisneros sí promueve unas reformas y fomenta un misticismo profético de éxtasis y raptos, y también fomenta, o consecuencia de su énfasis místico, surge la recolección. Pero por otro lado, Cardenal Cisneros funda la Universidad de Alcalá de Henares. Es una universidad muy interesante por varios aspectos. En primer lugar, porque enseña las 3 vías. ¿Qué quiere decir? Que enseña la teología desde la perspectiva de Tomás de Aquino, pero también desde la perspectiva de Duns Scoto, como de la perspectiva nominalista de William de Ockham. Esa variedad, sobre todo la perspectiva de William de Ockham, lo veremos enfocada en la escritura, no digamos dependiente de la razón, sino más enfocándose en la voluntad, considerando a Dios, considerando el don soberano de Dios que nos da, considerando la voluntad de acercarnos a Él, de amarle como Él nos ha amado, enfocándose en la experiencia, incluso enfocándose en temas como la gracia o la justificación. Gabriel Biel, que era enseñado aquí en la Universidad de Alcalá, un teólogo, Gabriel Biel, fue uno de los que aprendió Martín Lutero, y en sus escritos está la discusión de la justificación. Bien, hemos hablado de los conversos, hemos hablado de esa espiritualidad interior, una espiritualidad afectiva hacia Dios, no tanto descansando en el ritual, en los santos, en los rezos, las recitaciones mecánicas, sino descansando en una comunión directa con Dios, en una perfección posible aún para personas que no son monjes, ni curas, ni sacerdotes. Esa piedad conversa llega hasta un grupo que se llaman los alumbrados. Los alumbrados hay diferentes oleadas. La primera, digamos, oleada de los alumbrados son los alumbrados de Toledo, que entiendo surgen alrededor de 1510-1512, son condenados en el edicto de los alumbrados de Toledo en 1525, y Pedro Ruiz de Alcaraz es uno de ellos. Y luego habrían otras oleadas de alumbrados de Sevilla y de Llerena, Extremadura. A todos ellos se les acusa de desórdenes, pero en realidad hay que estudiar de qué desórdenes habla, porque algunos de esos desórdenes son falsos, son una distorsión de sus palabras para hacerles ver a la gente como que eran dignos de condenación. Por otra parte, estos alumbrados, en realidad, la palabra alumbrados es un término que la Inquisición da a una serie de individuos que son diferentes, que se reúnen por las casas, no en las iglesias, a veces en las iglesias después de la misa, pero que tienen sus propios círculos donde gente que no está autorizada por la Iglesia enseña a otros, discipula a otros y los discipula según sus propias iniciativas. Es muy interesante de los alumbrados de Toledo que se enfatiza entre ellos la lectura de las Escrituras sin comentarios. Ellos leían de una obra, una redacción
del Nuevo Testamento, que era Evangelios y Epístolas, que era un leccionario, lecturas que se debían leer cada domingo en la iglesia, pero la virtud que tenía eso es que no tenían comentarios. Entonces, los alumbrados de Toledo son una serie de individuos radicales de la espiritualidad, pero en realidad, en mi tesis yo defiendo, y creo que es palpable, que había tres ramas diferentes de alumbrados. Estaban los alumbrados que diríamos ortodoxos, que eran ortodoxos, digamos, que mantenían la ortodoxia católica. Eran unos alumbrados que fomentaban el éxtasis, las revelaciones, etcétera, etcétera, fomentaban este tipo de experiencias, una espiritualidad de profecías, de beatos, de gente iluminada, pero dentro de lo que es la espiritualidad católica, que considera los rezos, considera el bautismo, la unción, como lo espiritual. Habían otro grupo de alumbrados, particularmente el obispo Juan de Cazalla y María de Cazalla, su hermana, que eran alumbrados que luego siguieron a Erasmo. Bachiller Olivares les denuncia o les habla de ellos, les acusa que para 1524 ellos introducen a Erasmo en su forma de discipular a otros, en esas reuniones conventículos que se llaman, en esas reuniones privadas en casas buscando una espiritualidad alternativa. Pero ellos aún se mantienen dentro de los esquemas católicos. Pero ahora bien, Pedro Ruiz de Alcaraz, él, junto a Isabel de la Cruz, que fue su maestra, quien, bueno, no que le enseñara todo lo que él creyó, pero de alguna manera le introdujo a la enseñanza que él protagonizó, diríamos, que fue el dejadismo o el abandono. Isabel de la Cruz parece ser, en contacto con el monasterio de Cifuentes, escuchó algunas tendencias, entiendo yo, de Marie Poet, acerca de esa aniquilación del alma en el sentido de negar la propia voluntad. O sea, en lugar de yo buscar la espiritualidad por mis obras, digamos, el secreto de la espiritualidad o el crecimiento espiritual está por abandonarse a Dios, por dejar que Dios decida, simplemente entregarse a obedecer los mandamientos de Dios y aún para el destino eterno, que Dios lo decida. Estos son los alumbrados que hablarán de una experiencia de abandono, de iluminación, un tema que viene enfatizado por los conversos, un enfoque interior. Él mismo es converso, Isabel de la Cruz es conversa, Juan de Valdés es converso. Los alumbrados de Toledo, con la excepción de Rodrigo de Vivar y Villafaña, son dos únicos ejemplos de no conversos, pero el resto de todas las variedades de alumbrados eran conversos, y eso nos habla otra vez de esa espiritualidad única, esa búsqueda aparte, diferente al ritualismo y ceremonialismo católico. Pues bien, hemos dicho unos conversos místicos, unos alumbrados, que se van hacia el humanismo, y Pedro Ruiz de Alcaraz, que experimenta este abandono a Dios. Y lo que el monasterio de Cifuentes y los monjes, lo que para ellos era una forma de orar, que es el abandono o el dejamiento, pero Isabel de la Cruz y particularmente Pedro Ruiz de Alcaraz se convierte en una enseñanza que abarca todo lo que es el enfoque del alma con Dios. Él, en la Inquisición, su juicio, que fue desde 1519 hasta 1528, él es acusado de dogmatizar,
O sea que enseñaba una enseñanza diferente a lo católico. Él es lo que yo llamaría no un movimiento de renovación, sino de disidencia, porque, por ejemplo, hablaba de aquellos que procuraban su salvación a través de ofrendas, donaciones, confesiones, sacramentos, ritos y todo demás, los llamaba mercaderes. Decían que trabajaban, hacían por su propio interés y que eso no valía para nada. Eso era una tendencia que heredó de Marie Porret. No eran iguales, Marie Porret, ella hablaba de una escalera espiritual con grados y tal. Para Alcaraz, no. Pedro Ruiz de Alcaraz habla de una sola experiencia que abre la experiencia de comunión con Dios y, por supuesto, luego se crece en esa experiencia, pero es una experiencia, de crisis, que entiendo yo que hablaríamos casi de una conversión. Entonces, curiosamente, tenemos vinculado en todo este punto, tenemos entre los reformados españoles, volviendo a hablar de los reformadores españoles, que muchos de ellos fueron, algunos de sus predicadores eminentes fueron graduados de la Universidad de Alcalá, habiendo podido estudiar ese nominalismo que también influenció a Martín Lutero. Pero Juan de Valdés en particular es una persona para mí muy interesante porque es el puente entre estas corrientes espirituales disidentes de espiritualidad conversa, de abandono a la gracia de Dios, abandono a Dios, y él en Alcalá de Henares, probablemente por la ayuda de Bernardino Tovar y Diego del Castillo, hay un hombre que es Juan de Vergara, un hombre, es un humanista, es enviado de la Universidad de Alcalá de Henares a la corte del rey Carlos V de España, I de Alemania, el que iba a ser nombrado emperador del Santo Imperio Romano, pues es enviado de la universidad a esa corte, y entonces es un hombre cosmopolita, un humanista, seguidor de Erasmo, deseoso, como son todos los humanistas, de buscar una reforma en la Iglesia de entonces, pensando que España va a liderar a través del rey Carlos V y de España como país dominante, va a liderar una reforma de la Iglesia, la instauración de, esperanzas mesiánicas, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que Juan de Valdés hereda esta espiritualidad de abandono de Pedro Ruiz de Alcaraz, y cuando está en Alcalá de Henares, por la biblioteca de Juan de Vergara, que tiene algunos libros de Lutero, y así fueron encontrados por la Inquisición, y fue un instrumento de la Inquisición para juzgar a Juan de Vergara como sospechoso de alumbradismo, aunque él no tenía nada que ver con eso. Pero Juan de Valdés lee a Lutero y realmente adopta el lenguaje teológico de la justificación por la fe de Lutero. Y él, entiendo, es el puente entre estas corrientes espirituales autóctonas de España y recibe esa influencia de Lutero, aunque él nunca acabará identificándose plenamente con Lutero, sino que se mantendrá un poco al margen. Bueno, esto ha sido una introducción de ese gráfico, y me gustaría brevemente, eso sí, porque he dedicado bastante tiempo a hablar del gráfico, pero me gustaría dedicar ahora un poco de tiempo a hablar acerca de los alumbrados de Toledo, si son o no son una desviación del catolicismo por ignorancia, que es como lo acusan aún hasta el día de hoy algunos católicos, y luego me gustaría ver las características de la enseñanza de Pedro Ruiz de Alcaraz,
Y por último, me gustaría tratar lo que es el erasmismo español y la personalidad que tuvo aquí en España. Bueno, hemos tratado un poco ya el mapa religioso, hemos intentado hacer algún gráfico que de alguna manera muestre la diversidad de iniciativas espirituales de este momento, este periodo de efervescencia y tensiones en los campos de la espiritualidad, la teología y la exégesis. Entonces, me gustaría primero, a la hora de hablar de los alumbrados de Toledo, hablar de la espiritualidad de Cisneros, Cardenal Cisneros, y también para hablar de si los alumbrados es una derivación, un recurso fácil, es lo que dicen. O sea, la acusación de Melquiades Andrés, que en muchos artículos y libros ha reflejado de que estos alumbrados en realidad lo que buscaban es un camino fácil, sin el rigor de las órdenes monásticas. Lo que buscaban era, pues eso, vivir la vida sin más, en absoluto. En absoluto. Espero comentarlo un poco después, aunque siempre el tiempo nos falta. Pero bueno, eso, lo que dicen algunos católicos es, no, es que estos alumbrados fueron personas, digamos, cuya fe o cuya religión no tiene mayor interés. Pues no. Quisiera mostrar brevemente la diferencia entre este tipo de catolicismo, todavía dentro de lo que es el esquema católico y luego que se desarrollará en el misticismo español, pero siempre dentro de lo católico, o sea, Castillo Interior de Teresa de Ávila, por ejemplo, o las obras de Juan de la Cruz, aunque a veces en algunas iglesias evangélicas se nombra alguno de sus poemas o tal y cual, recordemos de que son católicos. Existieron unos pequeños panfletos que hablaban de Teresa de Ávila protestante, Juan de la Cruz protestante, pero Castillo Interior de Teresa de Ávila no tiene nada de protestante, responde a los esquemas tradicionales de ascenso, de espiritualidad y del ejercicio de la visualización como una herramienta de crecimiento o de ir hacia una experiencia mística. Nosotros no creemos en nada de eso, pero bueno. Entonces, quisiera tratar esta diferencia entre lo que es la piedad franciscana y lo que es los alumbrados de Toledo. Vale, en primer lugar, hemos dicho, Cardenal Cisneros es una persona íntegra, austera, responsable de unas reformas grandes, importantes dentro, particularmente, de los franciscanos. Si fuéramos católicos valoraríamos mucho lo que él hizo. Como observadores externos, dices, bueno, quizás frente a instituciones decadentes, frente a una iglesia opulenta por sus bienes materiales, pues bueno, como franciscano sí promovió algo de integridad, pero desde luego dentro de los esquemas católicos. Existe un escrito que se llama Constituciones de la Archidiócesis de Toledo, 1498. En esas constituciones, que se suponen son una guía para la pastoral de los sacerdotes a la gente, lo que contiene es oraciones en latín, el credo, un rezo para recitar, los mandamientos para niños y laicos. En caso de transgresión, según estas constituciones, había que aplicar diversas penas o multas. Y estas contribuciones de multas debían sufragar los gastos de sínodos, los gastos de edificación de templos o los gastos de benevolencia para los necesitados. Pero este concepto es un concepto absolutamente institucional, ritualista dentro de lo católico.
La pastoral se expresaba por la reverencia a los sacramentos, las fiestas, recitación del credo, obras de misericordia que Dios requeriría en su día de forma detallada. O sea, el concepto de que Dios, cuando una persona muere, estaría en su trono exigiendo por detalle a ver si había hecho suficiente, esto es término católico. No celebrar fiestas era pecado. El documento, curiosamente, a diferencia de lo que estamos considerando como espiritualidad conversa, inquietudes espirituales, etcétera, etcétera, incluso el humanismo cristiano, este documento no presenta ninguna referencia a las Escrituras, con la única excepción de que exhorta a los sacerdotes a predicar el Evangelio. García Cárcel, un autor católico, dice que estos artículos, Constituciones de Toledo, 1498, bien se pueden tomar como antecedentes del Concilio de Trento. Entonces, lo que estamos viendo es que el catolicismo institucional, ceremonial, de purgatorio, de santos, de reliquias, de cosas, de tradiciones que nada tienen que ver con la Escritura, seguía vigente. Es interesante, por otra parte, considerar Francisco de Osuna y su tercer abecedario espiritual, que, como hemos dicho, y así defienden la mayoría de teólogos católicos, fue por el uso, o bueno, porque se halló entre los escritos que tenía Teresa de Ávila, fue quizás los comienzos y su recolección, los comienzos del misticismo español. Él estudió en Alcalá de Henares y luego marchó al monasterio de la Salceda, donde Cardenal Cisneros era guardián y donde Cisneros obraba sus reformas y sus énfasis. Bueno, Cisneros, una de las cosas que hizo fue editar una serie de escritos espirituales para estimular la devoción. Ahora, los franciscanos y Cardenal Cisneros consideraban los raptos, éxtasis, revelaciones como algo que forma parte de la vida espiritual normal. Esto es una diferencia categórica entre la espiritualidad católica de Cisneros, Francisco de Osuna, con Alcaraz, Juan de Valdés, etcétera, etcétera. Unido a estos éxtasis, el tiempo de Cisneros se vio junto con una expectativa de tonos mesiánicos. Resultó que cuando Cardenal Cisneros promueve ayuda para conquistar Orán, en el norte de África, resulta que con un pequeño ejército consigue vencer esa batalla de Orán. Y esa conquista de Orán supuso una ola de optimismo religioso, de profecías y de visiones. Cisneros envisionó el reino mundial de Cristo y guió una cruzada a Jerusalén, que fue frustrada, por supuesto, pero estas eran sus expectativas, sus esperanzas. Su objetivo era subyugar al Islam e, importante, traer a todas las naciones al rebaño de Dios, donde hubiera un rebaño y un pastor. Su meta incluía la reconstrucción de un cristianismo primitivo, pero no nos confundamos, estamos hablando de catolicismo, no estamos hablando de algo disidente, dentro de los esquemas y parámetros católicos. Curiosamente, cuando se conquistó Orán, regresó a la península, dijo que había sido la conquista, comillas, más por misterio que por la fuerza de las armas. Otra vez, parecía un resurgir de ese catolicismo milagrero que veíamos en la Reconquista. Juan de Cazalla, que fue nombrado capellán de Cisneros, fue designado para escribir un registro detallado de esa conquista de Orán.
La beata, y aquí hablamos de franciscanas terciarias, la beata María de Santo Domingo, simpatizante de Savonarola. O sea, estamos hablando de gente inquieta que busca una reforma de la institución de la Iglesia como era entonces. La beata María de Santo Domingo era protegida por Cardenal Cisneros y pretendió haber profetizado esa conquista en el norte de África y aseguró que entraría triunfalmente en Jerusalén. Aún desde Francia, Charles de Bovels, discípulo de Lefebvre d'Etaples, visitando a Cardenal Cisneros en Toledo 1505 o 1506, dijo que antes él había profetizado de esa conquista y animaba al Cardenal Cisneros otra vez a protagonizar esa cruzada. Qué fervor profético, milenial, unido y vinculado a esos éxtasis, profecías, raptos. En ese entorno y en el monasterio de la Salceda, donde Cardenal Cisneros era guardián, ahí está Francisco de Osuna, donde empieza a sugerir una forma particular de orar y una meta particular en sus devociones. Escribe 3 alfabetos, pero al final, por los desórdenes que estaban habiendo, publica el tercer alfabeto espiritual en primer lugar. Es un tercer alfabeto que pretende defender y describir lo que es la recolección. Es un escrito con un fuerte alegorismo bíblico. Utiliza alegorías constantemente, referencias a los santos, a la Virgen, piedad según los monjes, según reclusión y abstinencias y según votos. Un asceticismo que claramente refleja un catolicismo institucional, con la única excepción de que enfatizaba la oración mental en lugar de la recitación. Osuna buscaba una experiencia mística y no proposicional, o sea, buscaba esas experiencias apofáticas, según el vocabulario de la espiritualidad, o sea, que no se pueden explicar, es como ¡ah! Y ya está. Eso era la experiencia que buscaba. Cualquier intento de comprender esa experiencia mística debía ser evitado. La persona debía ser ciega. No intervenían sentidos, ni externos ni internos. No intervenía la razón. ¿Qué diferencia a Alonso de Cartagena, judío converso, que defendía que la contemplación descansaba en la meditación razonable de las Escrituras? El catolicismo, en un sentido, huía hacia una experiencia mística no proposicional, o sea, que no se explica, que no se enseña, sino solamente se experimenta. Si experimentabas estos éxtasis, no debías intentar comprenderlo, solo abrazarlo, según Francisco de Osuna. Estas consolaciones, como la llamaban, incluían manifestaciones físicas. La persona quedaba como muerta, cegaban los ojos del alma, se sentían aturdidos y vacíos de sí, sin fuerzas, sintiendo que si profundizaban en esa experiencia, enloquecerían. Algunos sentían un gran detrimento físico. Esas experiencias místicas podían incluir gritos, voces, movimientos corporales incontrolables y palabras. Estas experiencias, lejos de ser reprochadas, eran tenidas como conocimiento espiritual, gustos del alma dados por Dios, anticipos de bendiciones eternas. ¿Por qué he tratado todo esto? Porque lo que quiero mostrar es que esas iniciativas espirituales y religiosas dentro del entorno franciscano, herederos de Cardenal Cisneros y típicos de lo que sería entonces ortodoxia católica, realmente eran dentro de los esquemas católicos y buscaban un misticismo inexpresable, extático
y bueno, que hoy en día sería muy dudoso. Vale, entonces, junto con eso, como he dicho antes y he querido explicar, junto con eso, algunos han dicho que si los alumbrados son alguien que ha entendido mal la piedad franciscana, o si los alumbrados son alguien que buscaban una vía fácil a esa experiencia mística, sin el rigor de volver a la regla de San Francisco de una forma estricta. Pues de ninguna manera, porque los alumbrados, su carácter era totalmente diferente. Como hemos dicho, esos alumbrados son personas muy diversas, que personalmente en mi tesis doctoral los clasifiqué en 3 ramas. Unos eran totalmente ortodoxos, no eran, digamos, seguidores de Francisco de Osuna, que nunca fue sospechoso de alumbradismo, pero sí que eran seguidores de Francisca Hernández, una de estas beatas milagreras con éxtasis y revelaciones, y, por ejemplo, Francisco de Ortiz, converso, repudiado por ello, acusado, digamos, hostilmente como alumbrado por ser judío. Es muy interesante leer su juicio, pero lo que vemos en él es que habla en términos de una soteriología católica, sin ninguna variedad. Sin embargo, los alumbrados de Toledo, por una parte eran estos dentro del catolicismo, por otra parte Juan de Cazalla y María de Cazalla, que Juan de Cazalla, por ejemplo, escribe un pequeño tratado, Lumbre del alma, que es muy bonito. O sea, lo que busca es, otra vez, grados de espiritualidad hasta que el alma llega a amar a Dios de una forma suprema, de tal forma que es absorbido por Dios. Otra vez, seguimos dentro de una ortodoxia católica. Ahora bien, Pedro Ruiz de Alcaraz es diferente. Es diferente. Diferente porque, primero, su espiritualidad no busca hacer, no busca ascender por grados según la espiritualidad típica hasta entonces, sino que son, como dice Estefanía Pastore, los herederos de las inquietudes espirituales de los conversos anteriores, de épocas anteriores. Entonces, me gustaría igual reseñar algunos trazos del pensamiento de Alcaraz para que veamos su distinción y la diferencia de ese abandono o dejadismo que lo llevó a ser juzgado y condenado a una seclusión en una seclusión católica, un confinamiento en un monasterio. O sea, no fue quemado como hereje. Pero realmente él, por ejemplo, estaba centrado en las Escrituras. Su experiencia de conversión venía de la meditación de las Escrituras. Cuando él, digamos, tiene su experiencia guiado por Isabel de la Cruz, dice que la gente de su entorno se maravillaban del conocimiento que tenía de las Escrituras. Diego López Pacheco, noble, le contrata como predicador. Pedro Ruiz de Alcaraz es un posadero. Él tiene una posada y tiene hijos, está casado. Lo que pasa es que él busca a Dios y por la enseñanza o la guía de Isabel de la Cruz, en el sentido de que se abandone a Dios, de que medite en las Escrituras y deje que Dios le ilumine, llega a tener esta crisis y llega a articular esa fe del abandono y es condenado o es juzgado por dogmatizar. Se trata de un abandono o, como él dice, humildad, como una disposición del corazón, un ejercicio
vinculado a una revelación personal que Dios da. Es un conocimiento dado por Dios cuando el cristiano tiene esa actitud de amar a Dios con el único motivo de obedecerle y no de ganar la vida eterna ni bendiciones, sino amar a Dios sin ningún interés. Ese abandono tiene implicaciones sobre la voluntad se rinde a Dios, las emociones espirituales se sienten por la obra del Espíritu, consuelos, tentaciones, cualquier cosa está vinculada con ese descanso, esa rendición a Dios. Es interesante, considerando la espiritualidad de conversos, que la iluminación es importante, pero incluye un entendimiento de el hombre, cómo entiende a Dios y cómo se entiende a sí mismo delante de Dios. Es un entendimiento que alaba a Dios, se desecha a sí mismo, se humilla a sí mismo y pone toda la confianza en Dios y da gloria a Dios. Ese conocimiento era introductorio y luego se crecería en esa experiencia. Esa iluminación, curiosamente por la espiritualidad conversa, daba cierta confianza personal, permitidme decirlo así, cierta autoridad. Es una certeza que venía de tres pilares: de la Escritura, de esa iluminación personal fruto de la Escritura y la conciencia de que Dios te había, de alguna manera, iluminado. La Escritura no era alegorizada, una diferencia marcada con Francisco de Osuna, sino que era tomada en su sencillez. Decía Alcaraz: con la Santa Escritura tengo que juzgar y hacer. O sea, la Escritura como regla de fe y práctica. Buscaba un amor a Dios. Era un amor exteriorizado. No era un amor de éxtasis o raptos, sino era un amor de obediencia a los mandamientos de Dios. Pedro Ruiz de Alcaraz abogaba por un amor singular, no dividido, íntegro, fundado, interesante, en el amor que Dios tenía por el individuo. Ese amor tenía un fruto en la persona. Alcaraz rechazaba obrar por el propio interés, por la propia redención. Había que abandonarse a Dios y que Dios decidiese, porque Dios es justo y bueno, y en eso confiaban. Curiosamente, Alcaraz decía que una vez la persona es iluminada, una vez se abandona y tiene esa crisis, el libre albedrío es cuando se puede hacer, porque la voluntad de la persona es tocada y la persona puede escoger para Dios. Es interesante porque, digamos, no sería abogado por Alcaraz por el libre albedrío según lo entendía Erasmo, según lo entendía Tomás de Aquino, sino que es un entendimiento más cercano a nosotros, en un sentido de que cuando uno es creyente, el Espíritu Santo nos capacita para poder escoger el bien. Entonces, lo que he querido tratar acerca de los alumbrados y la piedad franciscana es que una cosa es el catolicismo, su fervor, su radicalismo, su búsqueda por una estricta observancia de la regla de San Francisco o de los sacramentos o tal, que puede ser muy loable, pero la espiritualidad conversa va por otro lado. Y los alumbrados de Toledo, particularmente Isabel de la Cruz, Pedro Ruiz de Alcaraz, que fue maestro de Juan de Valdés y guió a Juan de Valdés en su experiencia de conocimiento a Dios, y esa experiencia de conocimiento a Dios se puede ver en todos sus escritos, Pero fue ese abandono que luego llevó a Juan de Valdés a adoptar la articulación teológica de la justificación por la fe. Lo que era una espiritualidad se volvió una
formulación teológica. Una cosita antes de dejar a los alumbrados. Hay algunos que dicen, por ejemplo, Carlos Gili o como Ángela Selke, que dicen que los alumbrados de Toledo, Pedro Ruiz de Alcaraz, realmente fueron influenciados por los escritos de Lutero. Pedro Ruiz de Alcaraz fue torturado, 1527 quiero decir, y cuando fue torturado, le preguntaron, ¿cuándo fue que tuviste esta crisis, esta iluminación? Y el inquisidor, registró 15. Entonces, Carlos Gili y Ángela Selke dicen que no, que el inquisidor entendió mal y que fueron 5. Y por lo tanto, esas tendencias a la gracia, a esperar en la gracia de Dios, a rendirse a Dios y no buscar los méritos propios, como que es influencia de Lutero. Yo opino que no, primero, porque es una suposición que el inquisidor se equivocara, pero en segundo lugar hay una declaración en el juicio de Alcaraz. La declaración de López de Rueda identifica igualmente esa iluminación de Pedro Ruiz de Alcaraz en 1512, por lo cual entendemos que lo que experimentó Alcaraz y lo que enseñó Alcaraz no se derivaba de una influencia de Lutero, sino que se derivaba probablemente de esa espiritualidad beguina, de la cual, que se extendió por España. Así se atestigua de que los espirituales o los fratichelos o los beguinos se extendieron por España y de alguna manera llegaría el eco de las enseñanzas de Marie Poguet a Alcaraz y él pues desarrolló o articuló su propia fe de alguna manera. Muy bien, pues hasta aquí, y ahora nos queda solamente considerar lo que es el erasmismo español, y a lo mejor lo que haré también será, si tengo tiempo, de incluir cómo los escritos de Lutero llegaron aquí y qué imagen había de Lutero en España antes de una recepción, digamos, más clara de las enseñanzas de la Reforma. Muy bien.